Hola, mi nombre es Ángela Brumen y hoy vamos a hablar sobre un tema crucial, la importancia de los derechos humanos y la cultura de paz. En un mundo que enfrenta tantos desafíos, es fundamental entender cómo estos conceptos pueden ayudarnos a construir sociedades más justas y sobre todo equitativas. Primero hablemos de lo que son los derechos humanos. Estos derechos se basan en tres pilares fundamentales, los cuales son la dignidad humana, la igualdad y las libertades fundamentales. La dignidad humana es un concepto que nos recuerda que cada persona tiene un valor intrínseco. Por ejemplo, en situaciones de crisis como la migración forzada, es esencial tratar a los migrantes con respeto y garantizar su acceso a servicios básicos, reconociendo su dignidad. La igualdad implica que todas las personas, sin importar su origen, género o creencias, tienen los mismos derechos. Un ejemplo de esto es el Movimiento por la Igualdad de Género, que busca eliminar la discriminación contra las mujeres en ámbitos como el trabajo y la educación. Las libertades fundamentales son los derechos básicos que permiten a las personas expresarse, asociarse y vivir libremente. Por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas opinar y manifestarse sin miedo a represalias. Ahora, ¿por qué es tan necesario promover y proteger los derechos humanos en la actualidad? La respuesta es simple. A pesar de los avances que hemos logrado, aún hay muchas violaciones a estos derechos en todo el mundo. La desigualdad, la discriminación y la violencia siguen afectando a millones de personas. Es crucial que nos comprometamos a defender estos derechos para garantizar que todos vivan con dignidad y respeto. Hablando de esto, también quiero mencionar la cultura de paz, que es fundamental para la prevención de conflictos y la promoción de sociedades más justas. La cultura de paz se basa en el diálogo, el respeto y la cooperación. Fomenta un ambiente donde las diferencias se manejan de manera constructiva en lugar de a través de la violencia. Un buen ejemplo de esto es la mediación en conflictos comunitarios, donde se busca llegar a soluciones pacíficas a través del entendimiento mutuo. Para cerrar, recordemos que los derechos humanos y la cultura de paz son esenciales para el bienestar de nuestras sociedades. Todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción de estos valores y juntos podemos crear un mundo más equitativo. Ahora le paso la palabra a mi compañero de trabajo, Chris. Hola a todos y bienvenidos a mi parte hablando sobre una reflexión sobre los derechos. Hoy quiero hablar sobre tres derechos muy fundamentales que son claves para nuestra vida diaria. El derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho de la no discriminación. También exploraré como los derechos que se conectan con el empoderamiento ciudadano. Empecemos con el derecho de la vida. Es el derecho más básico y esencial, ya que nos garantiza que cada uno de nosotros tiene derecho a vivir y a no ser privados de la vida de forma arbitraria. Sin este derecho los demás no tienen sentido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, sinceramente, todos tenemos el derecho a a este derecho, ¿verdad? Pero pues es el más importante porque si no lo tenemos, ¿cómo vamos a vivir o cómo vamos a poder exigir nuestros derechos? Piensen en eso. La seguridad que sentimos al saber que nuestras vidas están protegidas nos permite ser más activos en nuestras comunidades. Cuando nos sentimos seguros, estamos más dispuestos a participar y alzar la voz cuando algo no está bien. Ahora pasemos a la libertad de expresión. Este derecho nos permite compartir nuestras ideas y opiniones sin miedo a represalias. ¿No es increíble? La libertad de expresar lo que pensamos es fundamental de una sociedad democrática. ¿Qué puede decir esto? O sea, que todos somos o que todos tenemos el simplemente derecho de opinar lo que nosotros pensamos, o sí, ¿verdad? O sea, que nadie nos puede decir como, o sea, todos tenemos como una libertad de poder querer o opinar de cualquier tema. Ya, pues si no, es como ¿cómo se puede decir? Bueno, no sé, pero se los dejo de tarea. Yo recuerdo muchos momentos en los que he podido discutir abiertamente muchas de mis opiniones
ya sea en las redes sociales o en conversaciones con amigos. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque si las compartimos en las redes sociales podemos ser atacados o funados, porque así se les llama a las personas que a veces como que están un poco fuera de como de órbita, se puede decir. Pero bueno, la capacidad de expresarme empodera, me hace sentir más. Esta capacidad de expresarme me empodera, me hace sentir que tengo un lugar en la sociedad. Y es así, todos lo tenemos, aunque nuestra opinión no puede a lo mejor hacer algo bueno, somos libres de opinar. Claro, hay que recordar que la libertad de expresión también conlleva responsabilidades. No solo se trata de decir lo que sea, sino de hacerlo de una manera que respete a los demás, en un equilibrio delicado. Y también quiero hablar del derecho a la no discriminación. Este derecho prohíbe tratar a las personas de manera desigual, por razones de raza, género, orientación sexual y más. Es fundamental para asegurar que todos tengamos igualdad de oportunidades. Como podemos decir, cuando no tenemos acceso a las mismas oportunidades, se fomenta una sociedad más justa y equitativa. Bueno, se puede decir como cuando no tenemos o no todos tienen un acceso a las mismas oportunidades, se fomenta una sociedad más justa y equitativa. Todos nos beneficiamos de la diversidad y de las distintas perspectivas, y todos nos beneficiamos de las diversas y las distintas perspectivas de cada uno que aporta. Estos tres derechos están interrelacionados cuando se garantizan fortalecer la democracia. Una ciudadana empoderada puede exigir que que se respeten los derechos y defenderlos. Y por último, les quiero hablar sobre los mecanismos internacionales de protección que en este promo que en este buscan garantizar y promover los derechos humanos a un nivel global. Y los mecanismos más importantes u organizaciones son las Naciones Unidas, que es la ONU, los tratados internacionales, el Corte Penal Internacional, CPI, organizaciones regionales, mecanismos de denuncia, relatos especiales y grupos de trabajo, iniciativas de la sociedad civil. Gracias por acompañarme en esta parte del podcast. Yo soy Chris y espero verlos de nuevo. Soy Fernanda Carrizales y hablaré acerca de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, estos los conocemos como las necesidades básicas que tenemos todas las personas para poder vivir dignamente, como lo es la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación, el agua, el saneamiento, la seguridad social, un buen medio ambiente y la cultura. Se conoce que es a partir de la reforma constitucional del 2011 que en México se manifiesta por primera vez la posibilidad de proteger mediante unos mecanismos jurisdiccionales la vigencia de disposiciones constitucionales que consagran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y específicamente en este rubro las que nos ayuden o prevén las obligaciones del Estado mexicano en las materias de democracia, desarrollo. Por lo tanto, estos derechos son correlativos a favor de todas las personas. Así, los derechos humanos imponen como obligaciones para los estados, como respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. Por ello es que la CNDH trabaja en el estudio, divulgación y defensa de estos derechos conocidos como DESCA, partiendo de una perspectiva anclada en la invisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos con un enfoque de género y cultura de paz. Acerca de los derechos
económicos, sociales y culturales, abordaré el tema de los derechos a la educación. El derecho a la educación abarca tanto los derechos como las libertades fundamentales, entre ellos el derecho a la educación primaria gratuita y obligatoria, el derecho a una educación secundaria asequible y accesible, que puede incluir también la enseñanza y la capacitación técnica y profesional progresivamente gratuita. También se sabe que las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y también sea basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que de igual manera garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potenciales y personalidad, y que fortalezca asimismo el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El derecho a la salud. El derecho a la salud es este derecho que tengo a un completo bienestar físico, mental y social. La salud no solamente se refiere a esa ausencia de afecciones o enfermedades. También incluye gozar del acceso a los programas y políticas públicas que nos permiten alcanzar el grado máximo de salud para tener una mejor calidad de vida. Abarca también estos principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua potable, a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro de alimentos, vivienda digna, condiciones sanas en el trabajo y al medio ambiente. También este acceso a la educación abarca información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Y por último, pero no menos importante, el derecho al trabajo. En cualquier relación laboral, nosotros contamos con derechos. Entre los derechos laborales más importantes se encuentran salario, jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones y aguinaldo, y deben estar contenidos en un contrato individual o colectivo. Cuando tiene una relación laboral, es decir, si tú realizas un trabajo o prestas un servicio a cambio de un salario, es un derecho como trabajador conocer cuáles son tus condiciones generales de trabajo. Primero que nada, cuando existe una relación laboral entre dos o más personas, es indispensable que haya un contrato, ya que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Las condiciones de trabajo deberán ser establecidas en sus contratos individuales, colectivos o reglamentos de trabajo, y en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley, y deberán ser proporcionadas sin que puedan establecer diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en la ley. Después de conocer estos derechos, podemos decir que la importancia de la justicia social y cómo estos derechos nos impactan en nuestra vida cotidiana es que estos son fundamentales para poder garantizar que todas las personas tengamos acceso equitativo a estos recursos y oportunidades, como también a los derechos. La importancia radica en varios aspectos: en la equidad, en los derechos humanos, cohesión social, desarrollo sostenible, en la salud y en la educación. En la vida cotidiana, estos derechos impactan en la capacidad de las personas para poder acceder a empleo, educación, salud y justicia. Por ejemplo, una sociedad que prioriza la justicia social puede reducir la pobreza, disminuir la violencia y fomentar la inclusión, lo que resulta en comunidades más fuertes y resilientes. También los derechos económicos y sociales pueden generar un gran impacto en nuestra vida cotidiana, pues el derecho a la educación nos permite tener una mejor calidad de vida y adquirir más habilidades para poder mejorar nuestras oportunidades laborales, y nos ayuda e influye a que nosotros podamos tener un mejor nivel de ingresos y calidad de vida. El derecho a la salud nos permite tener un mejor acceso a la atención médica adecuada y accesible. Esto significa que todas las personas podemos recibir tratamiento oportuno, lo que nos ayuda a reducir enfermedades y mejorar la productividad en el trabajo. El derecho al trabajo. Esta nos ayuda a poder tener un trabajo digno y remunerado, permite que las personas podamos mantenernos y contribuir a la economía familiar, así brindando una mejor estabilidad financiera y un mejor bienestar emocional. El derecho a la vivienda nos permite tener un hogar seguro y adecuado, que es fundamental para el desarrollo personal y de nuestras familias.
El derecho a la protección social nos ayuda con este tipo de programas de seguridad social como pensiones y asistencia en caso de desempleo. Nos ofrecen un respaldo en momentos de crisis, así permitiendo que las familias mantengan su nivel de vida. Para finalizar, puedo decir que estos derechos son interdependientes y su promoción nos ayuda y contribuye a hacer una sociedad más justa y equitativa, mejorando así la vida de las personas de una manera integral. Hola, mi nombre es Ángel Daniel Hernández Aguilar y vamos a profundizar en un tema crucial, los mecanismos de protección de derechos humanos. Hablaremos sobre tratados internacionales, organizaciones, tribunales, la importancia del diálogo y la cooperación internacional, y algunos casos de éxito en la defensa de estos derechos. Empecemos con uno de los tratados internacionales. Uno de los más relevantes es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto establece derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la vida y la protección contra la tortura. Cuando un país firma este pacto, se compromete a respetar y promover estos derechos. Me parece fascinante pensar que estos documentos no son solo palabras en un papel, representan un compromiso serio de los países. Pero ¿qué pasa si no se cumplen? Ahí es donde entran en juego las organizaciones y tribunales. La Organización de Naciones Unidas o ONU tiene un papel fundamental. Su Consejo de Derechos Humanos supervisa la situación de derechos humanos en todo el mundo. Además, existen comités que evalúan la implementación de tratados específicos como el Comité de Derechos Humanos. También está la Corte Penal Internacional. Este tribunal se encarga de juzgar crímenes de humanidad y genocidio. Es crucial porque asegura que los responsables de violaciones graves a los derechos humanos enfrentan justicia, sin importar su poder o posición. Pero no todo es justicia y mecanismo. La cooperación internacional y el diálogo son esenciales. La protección de derechos humanos requiere que los países trabajen juntos, compartan mejores prácticas y se apoyen mutuamente. Esto crea un ambiente donde los derechos son respetados y promovidos. He visto cómo el diálogo puede transformar situaciones difíciles. Cuando los países se sientan a hablar, pueden encontrar soluciones pacíficas y efectivas para resolver conflictos relacionados con los derechos humanos. Hablaremos ahora de algunos casos de éxito en la defensa de los derechos humanos. Un gran ejemplo es el gran trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha logrado que varios países de América Latina adopten reformas legales significativas para proteger los derechos humanos. Otro ejemplo es la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha dictado sentencias que ha llevado a cambios legislativos en varios países europeos. Estos casos muestran que cuando los mecanismos internacionales funcionan, realmente puede hacer una diferencia. En resumen, los mecanismos de protección de derechos humanos son esenciales para garantizar que se representen y defiendan nuestros derechos. Desde tratados internacionales hasta tribunales, cada uno juega un papel vital y con el diálogo y la cooperación internacional podemos avanzar hacia un mundo más justo. Hola, yo soy Marcela Hernández y mi tema a hablar es sobre la educación para la paz y prevención de conflictos. Hay que resaltar que este es un tema súper importante porque nos ayuda a entender cómo podemos construir un mundo donde el respeto, la tolerancia y la solidaridad sean las bases de las relaciones humanas. Cuando hablamos de educación para la paz, no solo nos referimos a enseñar sobre la paz, sino también a crear espacios donde los valores pacíficos se vivan y se practiquen. Yo les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo la educación puede fomentar el respeto, la tolerancia y la solidaridad? Pues la respuesta es tan sencilla porque todo empieza en la educación, ya que es la herramienta más poderosa para cambiar nuestra manera de ver el mundo y a las personas que nos rodean. Desde pequeños, si en la escuela o en la casa nos enseñan a respetar las diferencias, es más probable que crezcamos siendo personas más tolerantes y solidarias. Por ejemplo, pensemos en una escuela que enseña sobre distintas culturas, religiones y formas de pensar. Los niños que crecen con esta educación aprenden a aceptar que no todos son iguales y que las diferencias no solo deben respetarse, sino también valorarse.
Este tipo de educación ayuda a derribar prejuicios y fomentar la empatía. Un ejemplo práctico que les tengo es que si desde chicos nos enseñan que todos tenemos derecho, sin importar nuestro género, orientación sexual o raza, será más difícil que crezcamos con actitudes discriminatorias. Un proyecto educativo que trabaje con simulaciones de conflicto o debates pueden hacer que los estudiantes aprendan a resolver problemas de manera pacífica y a ponerse en los zapatos de los demás. Un punto clave aquí son las estrategias para prevenir conflictos a nivel comunitario y global. Los conflictos son parte de la vida, pues la clave está en cómo lo manejamos. A nivel comunitario, una estrategia básica para prevenir conflictos es la comunicación abierta y sincera. Por decir, si una comunidad existe un problema entre dos grupos de vecinos, un mediador capacitado puede facilitar un diálogo donde ambas partes expongan sus preocupaciones y lleguen a un acuerdo. A nivel global, los conflictos a veces son más complejos porque involucran intereses políticos, económicos o religiosos. Sin embargo, hay estrategias como la diplomacia, la mediación y las negociaciones. Un ejemplo es un papel que juegan las organizaciones como las Naciones Unidas, que a menudo intervienen en conflictos internacionales antes de que escalen a niveles más violentos. Las mesas de diálogo entre gobiernos y organizaciones internacionales, como los acuerdos de paz, en Colombia, es un claro ejemplo de cómo la mediación y la negociación pueden evitar más derramamiento de sangre. En una comunidad, un programa de justicia puede ser muy efectivo porque en lugar de castigar, busca que las partes hablen, se disculpen y reparen el daño. Otro punto más importante también es la importancia de fomentar una cultura de paz desde la infancia. Aquí está el verdadero núcleo de todo. Si queremos un futuro más pacífico, debemos sembrar la semilla desde la infancia. No es solo enseñarle a los niños a no pelear, sino también inculcarles valores de cooperación, respeto y habilidades para resolver conflictos sin violencia. Hola, mi nombre es Victoria y yo les voy a dar mi opinión sobre el tema del respeto y la tolerancia como pilares de una cultura de paz. Y también les voy a incluir ejemplos de iniciativas comunitarias que promueven la no violencia y el respeto mutuo, pues siento que este tema es en un mundo donde cotidianamente se enfrentan conflictos y divisiones, es como muy importante reflexionar sobre cómo estas actitudes pueden transformar a las comunidades, ¿verdad? Entonces, primero les quiero explicar que el respeto y la tolerancia, creo yo que pues el respeto es más que nada el valorar, el reconocer la dignidad de las personas, y la tolerancia es pues la capacidad de aceptar y de convivir con las personas a pesar de tener diferencias, ¿verdad? Ahora, pues creo que el saber que pues la cultura de paz no solamente significa que pues no haya violencia en algunas situaciones, sino que la cultura de paz es más que nada como un espacio, un lugar o algo en donde se pueda convivir o vivir, ¿verdad? Pues en paz, en tranquilidad, todo desde el respeto y desde la tolerancia, que pues van de la mano con la cultura de la paz, ¿verdad? Ahora, por ello pienso que pues el respeto a la diversidad es como muy indispensable, porque pues cada persona trae pues una riqueza cultural, trae experiencias, trae pues sus perspectivas, sus pensamientos, sus creencias, entre otras cosas, ¿verdad? Y pues al fomentar un ambiente donde todas esas diferencias son valoradas y respetadas, pues se promueve la inclusión y pues también pues mejoras tu entorno, ¿verdad? Mejoras tus relaciones, mejoras tu forma de vivir y todo eso, ¿verdad? Ahora, hablando también de la tolerancia, creo que pues es muy importante cuando la pones a prueba con personas que sabes que no comparten los pensamientos o creencias que tú tienes, ya que pues es muy fácil decir, ay, sí, tolero a esta persona, pero ¿por qué la toleras? Porque comparte tus mismos pensamientos, comparte tus mismas creencias,
y pues no tienes tantas diferencias, ¿verdad? En cambio, si te pones a prueba en tolerancia con una persona que no tienen los mismos pensamientos, creo que tiene más significado, ¿verdad? Y pues bueno, ya para finalizar, como les había dicho, les iba a dar ejemplos de iniciativas comunitarias, que promueven la no violencia y el respeto mutuo y que se hacen para generar una diferencia y generar ambientes más pacíficos. Pues son un ejemplo de ellas son las escuelas por la paz, y son más que nada programas que enseñan a los estudiantes sobre la resolución de conflictos y el respeto a la diversidad. Otro ejemplo son los círculos de diálogo, en donde los habitantes pueden compartir sus experiencias y preocupaciones en un ambiente que es muy seguro y muy respetuoso. Y por último, pero no menos importante, es el Festival de Culturas, que algunos municipios organizan festivales en donde se celebra la diversidad cultural, y en estos eventos se hacen danzas, se presentan comidas, se hacen las tradiciones y todo de distintas comunidades, ¿verdad? Y pues con ello promueven el respeto y la convivencia pacífica. Y eso es todo por mi parte, y ahora sigue mi compañera Maite. Hola, y para finalizar, continúo con mi opinión en este podcast, que pues yo les voy a comentar acerca de cómo es el empoderamiento y la participación ciudadana. Entonces yo creo que existe una gran participación, que eso debe ser de suma importancia por parte de nosotros como ciudadanos. Debe de ser una participación activa, debemos de proteger a los derechos humanos, por ejemplo. Creo que esto nos ayuda a alentarnos y a estar un poco más informados acerca de lo que pasa a nuestro alrededor. También la ciudadanía obviamente es un factor clave, puede ser un motor de cambio social. Y pues yo creo que el empoderamiento que se nos da a las personas, como ser libres y poder hablar, luchar acerca de lo que queramos, creo que es algo súper importante, que haya campañas, que haya movimientos, que haya distintas cosas, distintas acciones que puedan agilizar las cosas, y así más fácil y así más sencillo poder nosotros promover los derechos humanos, proteger nuestros derechos humanos, que muchas veces son corrompidos. Les voy a mencionar un ejemplo de un movimiento social que marcó la historia aquí en México. Es el movimiento estudiantil del 68, que para que esté un poquito más en contexto, que fue acerca de la matanza de Tlatelolco. Esta yo creo que fue un parteaguas de muchos movimientos que ayudaron a defender los derechos humanos. En este caso eran de estudiantes contra el gobierno de México, y pues lamentablemente, todos sabemos el desenlace que tuvo, pero esto abrió a muchos caminos para distintos movimientos para defender nuestros derechos. Para finalizar, espero que les haya gustado este podcast que hicimos todos mis amigos y yo. Repito sus nombres: Ange, Cris, Ángel, Fer, Marcela, Victoria y yo, Maite. Espero que les haya gustado esta plática, les haya gustado esta información. Más que nada es una plática para que ustedes comprendan un poquito más relajados acerca de todos estos temas. Y nos vemos en un próximo capítulo.